Gracias, señora presidenta. Voy a procurar no ser reiterativo de lo que se ha dicho a lo largo de la tarde y también tener mucho cuidado. Disculpe, diputado, les voy a pedir por favor que hagan silencio y que los diputados que están parados, si pueden ocupar las bancas, ir ocupando sus respectivas bancas. Gracias. Continúe, diputado. Y procurar tener cuidado de no caer en los pocos minutos en discusiones de coyuntura. Lo primero que le quiero decir es que nosotros vamos a acompañar en general el proyecto que ha enviado del Ejecutivo, que no nos es ajena la asignatura pendiente que se venía a resolver en la sociedad argentina y que tenemos diferencias que son un aporte propositivo sobre el proyecto, aunque algunas de ellas las tomó el proyecto de ley y que fueron recriminaciones nuestras al momento que la asignación universal, que no lo es en su totalidad, fue creada por decreto en su oportunidad. Ha sido difícil en todo este tiempo separar un debate alrededor del significado de la asignación universal como un avance de las asignaciones familiares que a lo largo de los años se fueron incorporando en la política de seguridad social, del debate de la pobreza. Deberíamos en algún momento hacer un esfuerzo para lograr separar este debate, aunque en el fondo no esté escindida la política social. Pero creo que ha existido una confusión hasta el día de hoy entre quienes creen que la asignación universal es la palanca que puede resolver la pobreza y los que creemos que aunque hubiese un mínimo de pobreza, debería haber asignación universal por hijos. Porque la historia ha indicado así. La asignación familiar en estado evolutivo para llegar a una asignación universal es el reconocimiento cualitativo de la primera responsabilidad del Estado como piso de igualdad al que nace, no al padre. Es un reconocimiento como lo significó en la etapa de movilidad social la escuela pública, como lo fue el guardapolvo blanco, como lo fue el que no distinguía ni entre rico ni pobre. Como bien decía Ruskin en 1870, el primer deber del Estado es que todo niño que nace debe estar alimentado, vestido y educado para alcanzar la mayoría de edad. No me quiero detener históricamente en el avance de lo que fue primero los países europeos. Todos lo conocen, en Francia, en Bélgica, en Austria. Por supuesto que si saltáramos en el tiempo y la Argentina recoge en el 96 con la ley 24714 el régimen de asignaciones familiares que hoy conocemos, tenía un primer déficit que debía corregirse y que todos reconocimos. Abarcaba a los trabajadores que se desempeñaban en la economía formal, pero quedaban afuera los informales, con iguales hijos, con los mismos derechos y sin que el Estado pudiese darle esa base de igualdad mínima, y debía ser corregido. Y además quedaban muchos sectores vulnerables afuera. Ya en los 90 empezó el rum rum de los reclamos en la política por avanzar en este piso de universalidad del reconocimiento del derecho, de la asignación familiar. En nuestro partido lo hicieron mucho. Y acá quiero hacer un reconocimiento. Hay que dejar la pijotería.
Hay que dejar de volar bajo. Hemos estado los últimos años discutiendo a ver quién le arrebató el proyecto a quién. Si es un avance, hay que reconocer el avance, pero no hubiese costado nada. Acá las primeras preocupaciones fuertes en un proyecto legislativo lo puso la diputada Carrió, la diputada Carca, y merece el reconocimiento. Y hubiese sido un buen gesto que la presidenta lo hubiese tomado cuando firmó el decreto. Y después vino Aldo Neri con Isuani profundizando eso, y después vinieron otros más. Porque cuando se avanza en el reconocimiento del avance de un derecho social sobre la base de la igualdad, y va a ser legislado para los tiempos y va a tener carácter universal, hay que dejarlo de lado para no incorporarlo al capital político personal, sino reconocerlo como un avance de la sociedad, en vez de una política que sea el reconocimiento a que solamente ejerce el Estado momentáneamente. Por eso lo hago esta noche en nombre de nuestro bloque y en nombre de todos los ciudadanos, para quien sea, no importa de qué color político tenga, así deberíamos actuar siempre en política. Señor presidente, acompañamos en general y se han señalado bien nuestras objeciones. También dijimos que la actualización no debía ser semestral, sino trimestral. Se incorporó el reconocimiento del plus al sur y lo pedimos también para el noroeste. Que la asignación por embarazo debía convertirse en una ley. Objeciones centrales que tuvimos. Estamos a favor de que se establezca la ley de movilidad de todas las asignaciones familiares. Estamos a favor del aumento del 30%, por supuesto, como señalé recién. Pero queremos también recordar que el gobierno ha hecho mención al plan Progresar, pero no lo incorporó en la movilidad. Y ha sido un grave error, es una asignatura pendiente, lo deberíamos haber incorporado, ya que lo mencionaron como preocupación. En la actualidad, 570.000 jóvenes entre 18 y 24 años reciben el plan Progresar. Debería estipularse la movilización para esa prestación. No entendemos las razones por lo que no se hace. Pero así también, señora presidenta, quiero dejar una breve reflexión sobre lo que dije. No debía ser motivo del debate, pero se lo han hecho inescindible, que es vincular asignación universal con pobreza. Es cierto que puede ayudar, pero el debate debe ser encarado con las ópticas que corresponden sobre la causa y los caminos para resolverla en la profundidad. No podemos imaginar que aún en la universalidad del reconocimiento que no se hace va a estar la solución de la pobreza. Eso está vinculado a un problema mucho más estructural que tiene que ver con el modelo de desarrollo del país y el modelo de equidad social. Pero tenemos un problema. No nos podemos poner de acuerdo si hay muchos o pocos pobres en la Argentina. Hay pobres. El gobierno dice, a través de Aníbal Fernández, que los informes de la UCA son mentirosos, pero son informes que tienen una década. Hasta hace 5 años, cuando crecía la economía, los informes eran aplaudidos. Ahora son desconocidos. No nos podemos poner de acuerdo. Aníbal cree, y seguramente el gobierno, que en Alemania es más pobre que en la Argentina. Y eso no es muy verificable. No nos podemos poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque el Estado es el responsable principal y final de construir la base estadística y el muestreo que pueda
registrar a lo largo y a lo ancho del país la evolución social, la retracción social, la desocupación, la caída del salario, la caída de los ingresos, los aumentos de la misma, la deserción escolar y, ¿por qué no?, desde el 2013, que no tenemos cifra por parte del Estado. Entonces discutimos entre los informes de la UCA y la lengua de Aníbal Fernández, y no sobre estadística que el Estado debe darle base de credibilidad cierta para poder proyectarse en el futuro. Desde el 2007 que no tenemos una información certera de lo que pasa. Señor presidente, por eso se mezclan ambas cuestiones. Por eso no podemos obviar ni salir de la pobreza. Y porque tiene un error conceptual el gobierno. No universaliza porque dice que a alguno no le hace falta. Si usted no universaliza como concepción de primer acto de responsabilidad del Estado, lo que usted está haciendo es un subsidio, no universalización del derecho. Hay un error conceptual, un prejuicio ideológico, como si eso tuviese que ver con la plata. Tiene que ver con la responsabilidad del punto inicial de partida que el Estado le asegura a una sociedad, con mayor o menor evolución. ¿Quién dictamina hoy a dónde estamos? ¿Hacia dónde debemos ir? Está claro que si nos quedáramos en la etapa de discutir la pobreza no vamos a terminar. Nosotros no nos ponemos de acuerdo, pero los pobres aumentan. ¿Había más pobres? Había más pobres. ¿Hay menos pobres? No, volvió a aumentar la pobreza en la Argentina. Señora presidenta, esta noche debería ser una noche importante en el reconocimiento del avance de un derecho colectivo de la sociedad, así como lo fue en el tiempo las asignaciones familiares, así como se fueron ampliando cada una de ellas, así como fuimos a la búsqueda de una asignación universal que las sintetizara a todas y las englobara, que pudiese marcar para los tiempos, sin importar quién gobierna, el desprejuicio de poder utilizar un instrumento que es un derecho que viene de una responsabilidad colectiva del Estado para ninguno de los que gobiernan. Y sin embargo, algunos pretenden discutir si son dueños de una porción del esfuerzo y del dinero de la sociedad para discrecionalmente repartírsela uno a otro. Fíjense qué retroceso. Estamos festejando que puedan ir al banco a sacar con una tarjeta y que no le den en la mano el cobro de la asignación universal, cuando debería ser un derecho colectivo que marque el avance social de las políticas de una Argentina que fue pionera en los años 40, en los años 50, que reculó en los 90 y que ahora a medias tintas la usan para hacer política y no para reconocer un derecho colectivo de todos.